Cid. Él es originario de Colima. En 1972 concluye sus estudios de teología en el seminario de Moctezuma, Nuevo México, y se ordena sacerdote el 25 de diciembre del mismo año en la diócesis de Culiacán de San José, en el estado de Sinaloa. Inicia su ministerio sacerdotal en una de las regiones de extrema pobreza en Sinaloa, región donde ya se asomaba la violencia, cultivo de drogas y el narcotráfico. Con el paso de los años fue asignado a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en la ciudad de Culiacán, donde fundó Cáritas Parroquial, instalando comedores comunitarios para niños de escasos recursos, entre otras obras importantes. Al final de los años 70, sensible a la realidad que vivían muchas familias, se convierte en uno de los soportes de apoyo de la Unión de Madres con Hijos Desaparecidos. Entre otras cosas, además, en 1979 se une al movimiento nacional llamado Comunidades Eclesiales de Base. Radicó en la ciudad de Los Mochis por 19 años, párroco en las parroquias de Cristo Rey y Sagrado Corazón de Jesús, donde formó comedores comunitarios en ambas parroquias, el albergue para el migrante, además de atender el cerezo para mujeres y en el Centro de Rehabilitación de Adicciones. Es en 1912 cuando fue nombrado vicario episcopal de la zona norte de su diócesis. Conoce a AMSIF desde su fundación en la ciudad de Culiacán y desde el mes de marzo del 2018 es asesor eclesiástico internacional. Actualmente, además, atiende en el Centro de Adicciones y a personas privadas de su libertad en Culiacán. Muchas gracias, Padre, por estar con nosotros, acompañándonos en este camino. Muy buenas tardes. Me da gusto estar con ustedes de nuevo y quisiera, pues, hacer un desarrollo de la vida de nuestra iglesia, que siempre ha estado en proceso de cambio. Algunos cambios han sido muy acertados, otros no tanto, pero a final de cuentas así es una iglesia que es santa y pecadora. Santa porque está habitada por el Espíritu Santo, está habitada por Cristo, que es el centro de nuestra fe, y pecadora porque está compuesta por tantos pecadores, ¿verdad?, como nosotros, y entonces pues tenemos que aceptar que nuestra iglesia también se equivoca algunas veces, o nos equivocamos nosotros. Voy a empezar en noviembre de 1978, el Papa Juan Pablo II tenía más o menos un mes de haber sido electo Papa. Los obispos del mundo acudían a conocerlo y comunicarle el sentir de sus iglesias, porque además era muy significativo que era el primer Papa que no era italiano desde hacía varios siglos. Le pregunté a don Sergio Méndez Arceo, obispo de Cuernavaca, a su regreso de Roma, cómo vio al nuevo Papa. Y me contestó con su humor habitual, muy polaco. Entendí el juego de la expresión refiriéndose a su idiosincrasia polaca, pero también a su capacidad para desenvolverse entre los poderes. Siempre se me quedó grabada esta expresión. Juan Pablo II, como polaco, conoció y vivió profundamente el drama de su pueblo cuando sufrió la invasión alemana y sus campos de exterminio durante la Segunda Guerra Mundial. Pero también sufrió con la dominación soviética, conoció el peor de los marxismos, el de Stalin, con sus purgas y doctrinarismo ateo. Esto lo marcó y nunca pudo olvidarlo. Por eso mismo no podía ser sino anticomunista. Con ese prisma veía con gran cuidado los peligros existentes en otras latitudes. Gabriel García Márquez platicaba sobre un encuentro que tuvo con el Papa y que al contarle sobre las atrocidades que cometía el ejército salvadoreño con ese pueblo hermano, le contestó igual que en Polonia. De esta manera podemos explicar su incomprensión y su animosidad en contra de los teólogos de liberación y los animadores de comunidades populares. Podemos recordar su reprensión pública hacia el padre Ernesto Cardenal al bajar del avión en Nicaragua. Sabemos también de su distancia con Monseñor Romero, arzobispo de San Salvador, hoy ya canonizado, y con don Pedro Casaldáliga,
obispo de São Félix do Araguaia del Mato Grosso, en Brasil. Por otro lado, conocimos su cercanía y apoyo al pueblo polaco con su resistencia a la dominación soviética con el sindicato Solidaridad. Hoy también Juan Pablo II ya está en los altares canonizado. Por eso podemos decir que todo el que hace algo es porque puede hacerlo y sobre todo porque quiere hacerlo y se decide a llevarlo a cabo. En todas las cosas, al final de cuentas, puedes o no puedes. Y te decides y quieres realizarlas. Esto es lo más importante. Por eso dice Pedro en la casa de Cornelio, en los Hechos de los Apóstoles, que Jesús se pasó haciendo el bien. Hechos 10:38. Y todo lo que se hace o se deja de hacer tiene repercusiones políticas, aunque no todo se reduzca a la política. Todo lo que se dice o se hace o que hace la iglesia, cuando calla o deja de hacer, tiene alcances políticos. Entonces, cuando hablamos estrictamente de política, nos referimos con regularidad al poder político o económico o a los dos juntos. Si nosotros acudimos al Evangelio, nos podemos dar cuenta de que Jesús nunca se mostró ingenuo con respecto a los poderes de su sociedad. Y siempre que se refería a su actuación, hablaba de un poder de Dios o del reino de Dios, que era por tanto diferente al de su sociedad. Mi reino no es de este mundo, decía. O sea, no buscaba ventajas mundanas. A sus discípulos, cuando le pedían los mejores puestos en su reino, les dijo: los grandes de este mundo los explotan, los oprimen y se llaman a sí mismos sus bienhechores. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser el primero, que sea el último, y el que quiera ser el mayor, que sea el servidor, a la manera del Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir y a dar la vida en rescate por todos. En la última cena se puso a lavarle los pies a sus discípulos y les dijo: si yo, siendo el maestro, me puse a lavarles los pies, entonces ustedes se han de lavar los pies unos a otros. Cuando sus discípulos le preguntan: ¿quién es el más grande en el reino de Dios?, él pone a un niño en medio y les dice: este es el más grande, y si no se hacen pequeños, no entrarán en el reino. Pero si su reino no es de este mundo, sí quiere una transformación a fondo, radical de este mundo. En referencia al juicio de Dios, lo que conocemos el juicio final, ante los comportamientos de los hombres y sus compromisos históricos, dijo: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, etcétera, concluyendo con: lo que hiciste a los más pequeños, a mí me lo hiciste, y lo que dejaste de hacer a los más pequeños, a mí me lo dejaste de hacer. Y en la parábola del buen samaritano, Jesús toma posición ante los omisos. Específicamente habla de un sacerdote y un levita, o sea, de personas que se dedican al servicio del templo. Y al ver a un hombre tirado al lado del camino y medio muerto, habiendo caído en manos de bandidos, miran hacia el otro lado, eludiendo auxiliar al necesitado. Y Cristo no responde a la pregunta que le ha hecho el escriba: ¿quién es mi prójimo?, sino más bien él pregunta: ¿quién se comportó como prójimo del caído? Le contesta el que auxilió al caído y Jesús responde: ve y haz tú lo mismo. Martin Luther King
hizo un excelente comentario de esta parábola. Preguntaba a su auditorio qué pensaban el sacerdote y el escriba cuando eludieron auxiliar al caído al borde del camino. Ellos pensaron, ¿qué me puede suceder a mí si auxilio a este hombre que está medio muerto? Pueden pensar que yo fui quien lo asaltó, o por lo menos me van a llevar a declarar y no voy a llegar a tiempo al culto o a cualquier otro o con cualquier otro pretexto. En cambio, nos dice, el samaritano se preguntó, ¿qué le puede suceder a este hombre herido si no lo auxilio? Y comentaba, nosotros actuamos como el levita o el sacerdote cuando no queremos comprometernos con un hermano o una hermana o eludimos nuestro compromiso solidario y comprometido con la comunidad. Sabemos por los evangelios que Jesús, desde que nació en el portal de Belén, manifestó su decisión de realizar la redención de la humanidad con una vida al lado de los pobres. O sea, quería hacerlo y se decidió hacerlo. Si toda su vida la pasó haciendo el bien, los evangelios nos testifican que a medida que transcurre la vida de Jesús, tiene dificultades con las autoridades de Israel y al final con las autoridades romanas que lo condenan a muerte y lo crucifican. Murió bajo el poder de Poncio Pilato, recitamos en el credo. Y el principio de la iglesia está marcada por la vida de Jesús. Por eso ya hemos reflexionado anteriormente sobre la exhortación del Papa Francisco Gaudete et Exsultate. Alégrense y regocíjense cuando sean calumniados y perseguidos a causa de mi nombre. Al principio la iglesia no fue así como hoy la conocemos. Nació de unas experiencias profundas en el seguimiento de Jesús que poco tendrían que ver con los caminos que luego recorrerían la historia. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos da el testimonio de cómo vivían y cómo pretendían vivir las comunidades cristianas que desde el principio tuvieron dificultades con las autoridades judías y posteriormente con las del imperio. Dice un resumen de los que nos platican los hechos. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia, a la fracción del pan y a las oraciones, y toda la gente estaba asombrada, ya que se multiplicaban los prodigios y milagros hechos por los apóstoles. Todos los creyentes vivían unidos y compartían todo cuanto tenían. Vendían sus bienes y propiedades y se repartían de acuerdo a lo que cada uno de ellos necesitaba. Acudían diariamente al templo con mucho entusiasmo y con un mismo espíritu compartían el pan en sus casas, comiendo con alegría y sencillez. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo, y el Señor cada día integraba a la comunidad a los que habían de salvarse. Este es de Hechos 2, 42, 47. Hay otro resumen del 4, 32, 37 que dice: la asamblea de los fieles tenían un solo corazón y un solo espíritu. Nadie consideraba como suyo lo que poseía, sino que todo lo tenían en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho poder y Dios les daba su gracia abundantemente. No había entre ellos ningún necesitado, porque los que tenían campos o casas los vendían y entregaban el dinero a los apóstoles, quienes repartían a cada uno según sus necesidades. Así lo hizo José, llamado por los apóstoles Bernabé, que quiere decir nuestro permanente consuelo. Levita, nacido en Chipre,
quien vendió su campo y entregó el dinero a los apóstoles. Pero pronto se presentarán dificultades entre los cristianos. Recordemos a Ananías y a su esposa Zafira en el capítulo 5, que prometieron dar a la iglesia lo que recibieran de la venta de una propiedad, pero solo dieron una parte, y Pedro los amonestó diciéndoles que no tenían obligación de entregarle a la iglesia nada, sino que ellos lo habían prometido y entonces le estaban mintiendo al Espíritu. Esto les afectó tanto que en el momento que les amonestó, cayeron muertos. San Pablo, en la primera carta a los Corintios, nos caracteriza a los que integraban las comunidades paulinas. Los judíos piden milagros, los griegos buscan sabiduría, mientras nosotros anunciamos un Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, locura para los paganos. Pero para los llamados, tanto judíos como griegos, un Cristo que es fuerza y sabiduría de Dios. Miren, hermanos, ¿quiénes han sido llamados? Entre ustedes no hay muchos sabios, humanamente hablando, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Por el contrario, Dios ha elegido los ignorantes del mundo para humillar a los sabios. Dios ha elegido a los débiles del mundo para humillar a los fuertes. Dios ha elegido a la gente sin importancia, a los despreciados del mundo y a los que nada valen para anular a los que algo valen. Y así nadie podrá gloriarse frente a Dios. 1 Corintios 1, 22, 29. Quienes conforman las comunidades de los tiempos son gente insignificante, pero llena de amor de Dios y con gran disposición de servicio y entrega al prójimo. Sin privilegios y reconocimientos humanos, en algunos tiempos y lugares perseguidos y no valorados socialmente, formando verdaderas comunidades que se reunían en las casas, porque los templos que existían eran paganos y el de Jerusalén era judío y para judíos. Los cristianos durante 300 años no tuvieron templos, ni los echaron de menos. Pero en el siglo IV se produjo algo que llamamos un giro de 180 grados en la Iglesia de Jesús. La Iglesia de Jesús se convierte en la religión oficial del Imperio Romano. El mismo imperio que asesinó al Maestro, ahora lo reconoce oficialmente como su Señor. Quien realizó esta vuelta de tuerca es el emperador Constantino. Por eso a este giro se le ha llamado constantinismo. El siglo IV, en sus primeros años, del 304 y 305, se les conoce como los años de la persecución generalizada. La presencia cristiana ya era significativa. Con la persecución generalizada se pretendía terminar de raíz con la iglesia. Pero existen tantos testimonios de los mártires de entonces que le dieron vida a una expresión de Tertuliano, un cristiano del siglo III. La sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Constantino se dio cuenta de que el enfrentamiento con los cristianos no era bueno para el imperio. La iglesia, a pesar de todas las persecuciones y de la marginación a la que se le había condenado, había desarrollado una energía incontenible. Decía Tertuliano en el siglo III, somos de ayer y ya llenamos sus plazas, sus escuelas, sus lugares de servicio, etc. Solo les hemos dejado sus templos vacíos. Constantino ve que el imperio ya está decadente, necesita de esa energía para mantenerse en pie, y con el edicto de Milán en el año 313 termina la persecución a los cristianos. Se declara la tolerancia religiosa y el verdadero destinatario de ese edicto de tolerancia era la iglesia. Pero el emperador no se quedó únicamente con la declaración de tolerancia religiosa, sino que pronto manifestó un claro favoritismo para la iglesia
y esta, con sus excepciones, se acostumbró a las relaciones palaciegas, hasta el punto que algunos dicen que el imperio se eclesializó o que la iglesia se imperializó. Inmediatamente se nota una clara injerencia del emperador en los asuntos internos de la iglesia. El primer concilio ecuménico llevado a cabo en Nicea en el año 325 fue convocado por el emperador para arreglar problemas eclesiásticos. El emperador pone al servicio de los obispos las postas del imperio y al hereje Arrio, condenado por el concilio, el emperador lo exilia. Posteriormente, el emperador va a construir la primera basílica de San Pedro, no la actual. Esta es una segunda basílica. Y le va a regalar al obispo de Roma, sucesor de Pedro, el Palacio de Letrán. Y después, junto a este palacio, va a construir la Basílica de Letrán, que es hoy en día la Catedral de Roma. El emperador se construyó una ciudad, precisamente lleva su nombre, Constantinopla, y al pasarse grandes temporadas en ese lugar, deja la ciudad de Roma, la ciudad eterna, bajo el cuidado del obispo de Roma. Así, el siglo IV es el siglo del cambio de la iglesia. El año 380 se declara oficialmente que la iglesia cristiana es la religión oficial del imperio. De esta manera se imperializa en muchas de sus pretensiones. Sus dirigentes se transforman. Muchos cristianos se sienten mal en este nuevo mundo, en esta iglesia acomodada a la nueva situación. Muchos de ellos se retiran al desierto y así surgen comunidades de monjes como protesta callada ante una iglesia que perciben que se está acomodando al mundo. En realidad, lo que estaba sucediendo en estos siglos, del siglo IV al siglo VI, es el desmoronamiento del Imperio Romano, lo que hemos llamado la caída del Imperio Romano. Desde el siglo IV se da lo que se llamó la invasión de los bárbaros. El imperio cada día se debilita hasta caer en manos de ellos. Los bárbaros saben hacer la guerra, pero no saben llevar adelante una ciudad, una sociedad con todas sus instituciones, escuelas, hospitales, hospicios. Eso no lo saben. Poco a poco van asumiendo esos roles quienes sí saben de eso, que vienen siendo los dirigentes de la iglesia. Y esto no sería grave, pues se basa en lo que llamamos en la actualidad el principio de subsidiariedad. Mientras el niño crece y madura y puede hacerse responsable, se le auxilia en la medida en que lo necesite, pero solo mientras lo necesite. Esto supone que se le va a ayudar a crecer y no se le va a mantener en permanente infantilismo. La iglesia puede y debe ser subsidiaria donde se necesite y en tanto se necesite. Pero el error es ser paternalista, o sea, hacer que el otro sea dependiente de ti para siempre. Este fue el error de la iglesia, no haber preparado a los cuadros para luego ya no ser necesaria. Los obispos y abades se hicieron señores feudales y se tornaron indispensables. Más bien, se creyeron indispensables. Esto es lo que sucede en la Edad Media. Los obispos se convierten en grandes señores dentro de la iglesia cristiana hasta el punto de que se ha hablado de una cierta faraonización del ministerio episcopal. De modo que se hacen irreconocibles para muchos cristianos, amplios y espléndidos ropajes, anillo, báculo, mitra, como insignias propias que han llegado hasta nosotros. Así la Iglesia de Jesucristo comienza a funcionar con aires imperiales. El clero pasa a ser protagonista en la Iglesia y los miembros de las comunidades locales dejan de serlo. Existe una iglesia que enseña y otra que es enseñada. La docente y la discente. La jerarquía comienza a ser una realidad consistente en sí misma
con todos los privilegios del ahora imperio cristiano. Se da la separación entre el clero y los laicos. El clero se concentra cada vez más alrededor del altar y se reserva un lugar para los laicos, que pasan a ser los asistentes a un espectáculo en que los celebrantes son los clérigos. Hasta aquí vemos todo lo que sería hasta la Edad Media. Vemos el poder espiritual y el poder temporal, cómo se van a comportar. Decía Cristo a Natanael: mayores cosas has de ver. También mayores cosas se verían y se han de ver en la iglesia. En la Navidad del año 800, iniciando el siglo IX, el Papa corona a Carlomagno. El poder temporal o político y el poder papal o religioso se entienden uno para el otro. Y aún hay más. La reforma llevada por Gregorio VII en el siglo XI es el paso culminante en lo que se ha denominado la Iglesia imperial. El poder espiritual de la Iglesia se pone por encima del poder temporal de que gozan los emperadores. La intención del Papa es dirimir el problema de las investiduras, o sea, ¿quién tiene que nombrar a los obispos? El Papa exige el derecho de nombrar a los obispos, pero los emperadores también lo exigen porque los obispos son señores feudales. Entonces, esto se llamó precisamente el problema de las investiduras. Y por eso Gregorio VII entiende el poder espiritual como superior a los demás poderes y centrado en el Papa, lo que algunos llaman la monarquía papal, a la que debe subordinarse totalmente el poder temporal. Gregorio VII fundamenta todo esto con su Dictatus Papae, que son 27 proposiciones donde se resumen todos los poderes fundamentales del Papa. La Iglesia romana, fundada por Cristo, es infalible y por tanto el Papa es santo automáticamente. Todos tienen que estar de acuerdo con la Iglesia para ser considerado católico. Desde entonces le decimos al Papa Santo Padre, porque Él es santo automáticamente. Él es el único legislador, fuente y norma de todo derecho, juez supremo y universal que no puede ser juzgado por nada ni por nadie. Él puede hacerlo con los demás, pero a él nadie lo puede juzgar. Al Papa le está permitido destituir a los emperadores. Él puede usar insignias imperiales. El hombre al cual todos los príncipes besan los pies. El Papa, en virtud de su poder espiritual, se convierte en el mayor soberano de Occidente. Tiene el poder imperial sobre todos los emperadores de la tierra, por lo que el poder temporal de los mismos debe someterse a su poder espiritual. No solo utiliza insignias imperiales, sino también la tiara, que consta de 3 coronas por las que el Papa desempeña una autoridad sobre reyes y emperadores por ser el representante de Dios y de Cristo en la tierra. El Papa tiene las llaves del reino, tanto la llave espiritual como la llave temporal, por las que puede imponerse al poder de todos los potentados de la tierra. Él tiene la plenitud de potestad, o sea, el poder absoluto al cual todo está sometido en el cielo y en la tierra, y así podemos entender que puede considerarse como Señor de todos los bienes temporales. Cuando España y Portugal descubren, entre comillas, los territorios americanos, el Papa se los encomienda, de ahí viene el sistema de la encomienda, con tal de que bauticen a los naturales de estas tierras. Quien no acepte sus decisiones puede ser sancionado y condenado por un tribunal que ya está creado, es profeso en el siglo XIII, que se llama la Inquisición.
Este autoritarismo de la Iglesia creó su oposición. El mismo siglo XIII nacieron las grandes órdenes mendicantes. Algunas todavía las conocemos, los franciscanos y los dominicos. Y hubo grandes movimientos de cristianos como los cátaros, los albigenses y reformadores como Juan Hus y Joaquín de Fiore. Todos estos movimientos reformistas ya estaban exigiendo una reforma profunda de la Iglesia. Había un malestar muy generalizado con respecto a todo lo que sucedía en la Iglesia, pero fueron reprimidos por la Inquisición y muchos de ellos fueron llevados a la hoguera. Los anhelos de una iglesia que se reformara no fueron escuchados por los jerarcas, pero en el siglo XVI sí fue escuchada por un monje agustino, Martín Lutero. Pero Lutero la realizó separándose de la iglesia. Esta fue la reforma que conocemos como la Reforma Protestante, que llega hasta nuestros días. Lo logró con el apoyo de los nobles electores y señores feudales que presionaron al emperador Carlos V a no aceptar la exigencia de Roma de que condenara a Lutero. Roma lo excomulga. La Iglesia no acepta la reforma protestante y emprende una contrarreforma con el Concilio de Trento, con un nuevo catecismo y una serie de reformas en la formación de los sacerdotes, de la celebración de los sacramentos y enseñanzas de la Iglesia. Todo contra la reforma. Con la reforma también llega la modernidad. O sea, el siglo XVI también es el lugar, el momento en que se inicia lo que conocemos como la modernidad. En la modernidad se cuestiona fuertemente el poder de la Iglesia y del Papa. A pesar de todo eso se prolonga hasta el siglo XX, en el que se inicia una gran aventura eclesial, un verdadero Pentecostés moderno que es el Concilio Vaticano II. Entendamos, 5 siglos desde la Reforma Protestante hasta el siglo XX, nosotros nos quedamos en una actitud de rechazo a todo lo moderno. El Papa Juan XXIII viene a hablarnos de cómo sacudirnos del polvo imperial. Esto es ya la segunda mitad del siglo XX. El mundo ha cambiado. Solo la Iglesia permanece sin reformarse. Desde el siglo XIX, las colonias de los países europeos se han independizado en su mayoría, incluyendo a México. Muchas otras colonias lo harán hasta el siglo XX. Y en el año 1870, la Iglesia pierde los estados pontificios. O sea, durante toda la Edad Media y la parte de la moderna, la Iglesia tiene estados pontificios, tiene ejércitos, y el Papa también es jefe de ejércitos. Entonces, en 1870 se realiza la unificación de Italia y la Iglesia pierde los estados pontificios. Entonces el Papa se va a autonombrar el prisionero del Vaticano. En 1929, con Benito Mussolini, se va a celebrar un concordato con la Iglesia y Mussolini le cede un pequeño espacio de Italia para que se convierta en el Estado del Vaticano, que es el actual Estado que nosotros conocemos, en donde la Iglesia tiene su lugar directivo. En la primera mitad del siglo XX se viven 2 guerras mundiales, la primera de 1914 a 1918 y la segunda de 1939 y 1945. En el año 1917 se lleva a cabo la Revolución Rusa y se conforma la Unión Soviética, y así van a nacer los 2 polos fundamentales que se van a estar
enfrentando por casi todo el siglo XX, que es el polo capitalista y el polo comunista. Si todo estaba en ebullición, era necesario que la Iglesia respondiera a una exigencia que venía desde 5 siglos antes. Y en octubre de 1958 llega al pontificado un anciano con cara de bueno y que todo el mundo le llamó el Papa Bueno. Es José Roncalli, que toma el nombre de Juan XXIII. A los 3 meses de haber sido electo, el 25 de enero de 1959, convoca la celebración de un concilio ecuménico a realizarse en el Vaticano, de carácter fundamentalmente pastoral. El Papa le llama de ayornamiento, de puesta al día a la Iglesia. Hay que abrir las ventanas de la Iglesia para que entre el aire fresco y le quite el polvo que se le ha acumulado con el tiempo. Juan XXIII, hoy ya canonizado, únicamente pudo estar en el inicio del concilio y en la primera sesión del 11 de octubre al 8 de diciembre de 1962. Morirá el 3 de junio de 1963. Y será Juan Montini, que escogió el nombre de Pablo VI, también hoy ya canonizado, quien continuará el concilio y le tocará concluirlo el 8 de diciembre de 1965. Con un signo de que la Iglesia había aceptado en el concilio el ecumenismo, o sea que ya no estábamos en contra de nadie. Antes del concilio éramos anticomunistas, éramos antiprotestantes, éramos antimasónicos, éramos anti todo. Y a partir de esta actitud de la Iglesia de proclamar el ecumenismo, empieza a decirnos, tenemos hermanos cristianos, hermanos no católicos, pero no son enemigos de la Iglesia, son hermanos que también creen en Cristo. Entonces, en el mismo día en que se clausura el Concilio Vaticano II, el 8 de diciembre del 65, se reúne el Patriarca de Jerusalén con el Papa Pablo VI, el Patriarca en representación de la Iglesia Ortodoxa, y se levantarán mutuamente la excomunión que se habían impuesto también mutuamente en el siglo XI. O sea, teníamos nosotros 10 siglos casi de que estábamos excomulgados por los ortodoxos y nosotros los habíamos excomulgado a los ortodoxos. Entonces, estas dos iglesias, la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, en ese 8 de diciembre de 1965, se levantaron mutuamente las excomuniones que se habían implantado en el siglo XI. Quiero ahorita también, haciendo un paréntesis, decir que hay un deseo del Papa Francisco de levantarle la excomunión también a Martín Lutero, aunque la excomunión pues se termina con la muerte, ¿verdad? Pero sería significativo que realmente la Iglesia Católica, ahora que acabamos de celebrar los 5 siglos de la existencia de la Iglesia Luterana, ¿verdad? Que fue en el año 2017, el Papa Francisco fue a Suecia a participar en la celebración de los 5 siglos. Y entonces ahí el Papa nos ha manifestado el deseo de quererle levantar la excomunión a Martín Lutero. Reconocer que en realidad Lutero sí fue un reformador, que tuvo sus pecados como los tenemos nosotros también, ¿verdad? Tal vez si él hubiera entendido la dimensión de su salida de la iglesia, no lo hubiera hecho, ¿no? Pero pues, a final de cuentas, él realizó esa escisión en la iglesia y de ahí han salido todo el mundo que nosotros conocemos como el mundo protestante. Recuperando nuestra exposición, la iglesia tiene en sí misma el remedio para huir de todo tipo de imperialismo. O sea, somos la iglesia,
tenemos nosotros el remedio para no ser dominadores. ¿Por qué? Porque nuestro fundador y nuestro Señor, que sigue viviendo con nosotros, porque nos ha dicho, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, nuestro Señor, Él es antidominador. Por eso Él decía, yo no tengo ningún poder del mundo. Entonces, la iglesia tiene el remedio, que es precisamente Jesucristo y su evangelio. Nosotros cada vez que podemos o entendemos que nos hemos desviado del camino, podemos reconstruirlo precisamente porque Cristo nos acompaña y su espíritu nos inspira. La vuelta al evangelio, o sea, a los orígenes, ahí se encuentra la iglesia y todo cristiano el remedio a todo afán de engrandecimiento, particularmente de los jerarcas. Necesitamos bajar al punto donde todo nos hermana y nos hace simplemente cristianos. Eso es lo que nos declara el Concilio Vaticano II en la Constitución Lumen Gentium. Todos somos cristianos desde que fuimos bautizados. Todos somos hijos de Dios, somos hermanos de Jesús y templos del Espíritu Santo. Entonces, todo nos hermana y nos hace simplemente cristianos. Esa es nuestra verdadera dignidad. Desde el Santo Padre hasta el último niño que se acaba de bautizar, todos somos hermanos. Ya lo había expresado San Agustín desde los primeros siglos, con ustedes soy cristiano, para ustedes soy obispo. Lo primero es dignidad, ser cristiano. Lo segundo es responsabilidad, ser obispo. El Concilio Vaticano II hace que la Iglesia adquiera una nueva conciencia de sí misma. Se parte de la historia humana como pueblo de Dios. Somos como el pueblo de Dios y dentro del pueblo de Dios está la jerarquía de la Iglesia que está al servicio de ese pueblo de Dios. El Papa Juan Pablo II en el año 2000, con la entrada al nuevo milenio, pidió perdón por los pecados de la Iglesia. Lo reconoció con Galileo Galilei, con la conquista de América, con la condena y persecución a los judíos. Y sabemos nosotros que el arrepentimiento debe ir unido al propósito de enmienda. Y eso es un reto, que siempre busquemos enmendar nuestros caminos torcidos. Muchos catalogaron al periodo que la iglesia estuvo gobernada por Juan Pablo II y Benedicto, que se vivió una especie de involución o de restauración o de invierno eclesial. En esa etapa muchos cristianos fueron perseguidos por regímenes militares y de extrema derecha y algunos apoyados abiertamente por jerarcas de la iglesia. Se veían con sospecha muchas de las intuiciones y expresiones de las vivencias evangélicas en manos del pueblo pobre y sencillo. Se reprendieron y condenaron a muchos católicos por sus concepciones teológicas que sectores influyentes al interior de la iglesia sintieron la necesidad de frenar y algunos todavía lo piensan porque según ellos eso llevaría a la iglesia a la destrucción. Algunos de ellos son de los actuales críticos del Papa Francisco. Después de más de 50 años de realizado el concilio, buena parte de la iglesia, muchos clérigos, todavía no asimilamos esa gran intuición conciliar de poner en primer lugar al pueblo de Dios y presentando a la jerarquía enteramente al servicio del pueblo de Dios. El Papa Francisco, de muchos modos, ha expresado que uno de los vicios de la iglesia actual es el clericalismo reinante. Estamos en este impasse. ¿Llegaremos a la conversión evangélica? Con la llegada de Francisco al papado, se ha vivido al interior de la iglesia una especie de primavera eclesial. Ha retomado la inspiración del Concilio Vaticano II y como latinoamericano ha retomado las orientaciones de las conferencias latinoamericanas de Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida. Ha llevado a Roma, a Europa, la vivencia de la Iglesia de América Latina. Con la encíclica Evangelium Gaudium
nos convoca a convertirnos en una iglesia en salida que sale de los templos a las periferias geográficas y existenciales, que prefiere una iglesia que se accidente por ir a los más necesitados que una iglesia acomodada y encerrada en cuatro paredes, que quiere que los clérigos huelan a oveja y que uno de los vicios actuales de la iglesia es precisamente el clericalismo, que quiere a una iglesia con un laicado maduro y comprometido. Nos recuerda que en el amor al prójimo y en el servicio al más necesitado, necesitamos primeriar. Este es un neologismo inventado por el Papa. Primeriar, como lo dice San Juan en su primera carta. Dios nos amó primero cuando aún éramos pecadores. Y como el mismo Cristo nos dijo en la última cena, ámense unos a otros como yo los he amado. Y entregó su vida en rescate por todos. Y aquí quiero pues ya ir concluyendo con algunas propuestas de nueva vida. Son cosas que tenemos que darles nosotros creatividad. Es necesario siempre recordar de dónde venimos. ANSIF nace en 1973. Nuestro nacimiento se realiza en plena renovación eclesial. Apenas han pasado 8 años del concilio y 5 de la Conferencia Latinoamericana de Medellín. Carmelita Villaseñor y otras compañeras inspiradas por este Pentecostés que se vivía en la iglesia, se lanzaron a despertar las conciencias de las mujeres católicas. Escucharon en la Conferencia de Medellín el papel de la familia, que es formadora de personas, educadora en la fe, promotora del desarrollo, primera escuela de las virtudes sociales que necesitan las demás instancias sociales. También escucharon que es necesario que las pequeñas comunidades sociológicas de base se desarrollen para establecer un equilibrio frente a los grupos minoritarios de poder con la animación de las mismas comunidades con sus elementos naturales y actuantes. La Iglesia prestará ayuda a los desvalidos de cualquier tipo y medio social para que conozcan sus propios derechos y sepan hacer uso de ellos. Esto lo dice Medellín en el documento de formación de los cristianos. También escucharon de la nueva sensibilidad de la Iglesia ante los problemas de nuestro pueblo. Así dicen los obispos, el episcopado latinoamericano no puede quedar indiferente ante las tremendas injusticias sociales existentes en América Latina que mantienen a la mayoría de nuestros pueblos en una dolorosa pobreza cercana a la inhumana miseria. Un sordo clamor brota de millones de hombres pidiendo a sus pastores una liberación que no les llegue de ninguna parte. En este contexto, una iglesia pobre denuncia la carencia injusta de los bienes de este mundo y el pecado que la engendra. Predica y vive la pobreza espiritual de apertura al Señor. Se compromete ella misma en la pobreza material. Debemos agudizar la conciencia del deber de solidaridad con los pobres a que la caridad nos lleva. Esta solidaridad significa hacer nuestros sus problemas y sus luchas. En nuestra misión pastoral confiaremos ante todo en la fuerza de la palabra de Dios. Cuando tengamos que emplear medios técnicos, buscaremos los más adecuados al ambiente en que deben usarse y los pondremos al servicio de la comunidad. Esto también nos lo dicen los documentos de justicia y de paz. Este es el ambiente de una iglesia renovada y renovadora. Desde este espíritu les hago un llamado a que se liberen de sus miedos. Este ya es de mi cosecha. Invito a todas y a todos que nos liberemos de nuestros miedos y temores y sobre todo nuestras inclinaciones a una vida comodina y rutinaria. Cuanto más difícil se nos presente el trabajo comunitario, debemos pedirle al Señor que nos ayude a recuperar el amor del principio, como nos dice San Juan en el Apocalipsis.
el amor del principio, el amor con el que nosotros nos iniciamos en AMSIF, con el cual nos entusiasmamos nosotros en este proyecto de iglesia. Aprovecho pues para darles mi humilde opinión. Cuando conocí a AMSIF, recuerdo que en la vivencia de la encuesta se leían los 3 textos de las lecturas del domingo siguiente. Y hoy me llama la atención que solo se lee el Evangelio. Se hacía incluso una introducción a cada una de las lecturas y así las animadoras tenían una mejor capacitación en la animación de sus comunidades. Considero que la integración de la animadora en su comunidad es fundamental en el crecimiento de esta. El centro del trabajo de AMSIF está en el primer nivel, en la vida de la base, de la pequeña comunidad. El trabajo coordinado de la animadora en la base es muy importante. Claro que obviamente todas las demás instancias son fundamentales, son importantes, pero lo más importante es donde nos decía Cristo, ¿quién es el centro del reino? Es el niño, el joven. En otro punto voy a tratar de un peligro en cualquier iglesia y comunidad. Cristo nos advirtió del riesgo del fracaso. Entendiendo fracaso a lo contrario del éxito, al triunfo social, al aplauso, al reconocimiento. Cristo llegó al fracaso con la crucifixión. No se trata de que desarrollemos la actitud de víctimas. En una sociedad como la nuestra, donde se busca el éxito, es fácil que tengamos esa tentación. También en lo pastoral. No podemos nosotros decir que no hay búsquedas a veces de ciertas cosas. Hacer una opción por los pobres tiene sus consecuencias. Podemos ver la vida de tantos profetas y del propio Cristo. En lo político, vivimos un tiempo cruel. Hace 10 años no nos hubiéramos imaginado de hablar de la supremacía blanca. Creíamos haber superado los años 60 y 70 del siglo pasado. Pero en realidad lo que hemos hecho es la actitud del avestruz. Vivimos tiempos en donde el poder sigue seduciendo en todos los niveles. Por eso debemos ser vigilantes de nosotros mismos. Pablo en la carta a los Corintios sentía que lo comparaban con Apolo y se defiende, pero explica que la centralidad de la cruz, que es el contenido de la predicación de todos, debe reflejarse también en el modo de la predicación. Pablo es un apóstol crucificado con predicación crucificada. Jesús mismo alababa al Padre porque había escondido las cosas del reino a los sabios y entendidos y se las había revelado a los pequeños y sencillos. Sí, Padre, esa es tu voluntad. El éxito no es el camino del Evangelio, sino el de la cruz. No caigamos en la tentación del éxito y los aplausos. El amor de Dios es nuestra recompensa. Trabajar al lado de Jesús es algo inmejorable. Dice él mismo en Lucas 17, 7, 10. Supongamos que uno de ustedes tiene un sirviente arando o cuidando los animales. Cuando éste vuelva del campo, ¿le dirá que pase enseguida y se ponga a la mesa? ¿No le dirá más bien, prepárame de comer, ponte el delantal y sírveme mientras como y bebo? Después comerás y beberás tú. ¿Tendrá aquel señor que agradecer al sirviente que haya hecho lo mandado? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo mandado, digan, somos simples sirvientes, solamente hemos cumplido nuestro deber. Traigo otros testimonios de unas católicas alemanas que también quieren predicar homilías. Si las personas, hombres y mujeres, predican a partir de sus diferentes experiencias de vida, esto es un enriquecimiento para nuestra fe. El pasado 17 de mayo, en la celebración del Día de los Predicadores a nivel nacional, 12 mujeres impartieron sus sermones en 12 lugares distintos de Alemania.
Con este acto, la Comunidad de Mujeres Católicas de Alemania, KfD, subrayan su llamado y su demanda por una iglesia católica con equidad de género. Participaron asociaciones católicas de 11 diócesis. Esto lo traigo a colación porque son ya parte de las cosas que se platican en todas las comunidades y en todas las iglesias. Tendremos que ver de qué manera se puede ir integrando la igualdad de la mujer, ¿verdad? Nos está diciendo el Papa que necesitamos mucho el genio femenino dentro de nuestra iglesia. Termino con este testimonio de las mujeres de Paraguay. Hace días, en un encuentro de Zoom, compartíamos que nuestros países habían organizado ollas populares para sanar el hambre que había surgido en la cuarentena. Frente a ese alarmante crecimiento, la mayoría de los gobiernos no muestra una especial preocupación, sea por falta de organización eficaz, sea por indiferencia, sea por falta de honestidad o de buena voluntad. En nuestro Paraguay encontramos 12 departamentos con unas 40.950 personas que tienen que alimentarse de las ollas populares. 46 barrios y asentamientos urbanos. A la mayoría de ellos no les llega la ayuda del Estado. En esta situación, la olla popular es el programa más efectivo, organizado y solidario del coronavirus. Estas iniciativas brotan de un profundo sentimiento de solidaridad, especialmente de las mujeres de los barrios. Ellas son el alma de las organizaciones populares. Estas personas afirman que el Dios humanizado, que es Jesucristo, se manifiesta visible y tocable. Jesús se hizo cuerpo con su pueblo al que amaba y vio que estaba enfermo. Como hijo del hombre le preocupaba, le inquietaba esta insalubridad del pueblo. Quiso que tuviera plenitud de vida. Siempre que sanaba a alguien le daba protagonismo reconociendo tu fe te ha curado. La situación de la pandemia nos ha dado la oportunidad de hacer una relectura de la multiplicación de los panes. Jesús sació el hambre de 5,000 personas con 5 panes y 2 pescados. Jesús realizó esa señal porque veía a las personas como ovejas sin pastor y con ese gesto supo despertar para que se organizara en grupos y comunidades. Le dio la posibilidad de que nacieran como pueblo nuevo, como una humanidad nueva. Nuestras raíces como pueblo son los pueblos indígenas. Este pasado nos ofrece un llamado para salir de la crisis actual del virus hacia la construcción de un nuevo Paraguay. Las mujeres tomando la iniciativa creativa de las ollas populares representan a un pueblo en busca de su autogestión. Mirando al fondo de la olla, descubrimos que el ser humano vive su identidad y su dignidad humanas practicando la solidaridad. Que Dios las bendiga y los bendiga. Muchas gracias, Padre Antonio. Pues tomando nota de todo esto tan interesante. Sé que nos has preparado también un cuestionamiento antes de cerrar totalmente esta conferencia. Y si gustas, Marisol, darnos las instrucciones. Yo tengo las preguntas aquí, yo las puedo compartir. Sí, perfecto. Entonces pasamos a las instrucciones. La conferencia aún todavía no se cierra, no nos vayan a dejar. Vamos a hacer trabajo en grupos. Así es. Las personas de Facebook pueden contestar ahí en el chat del Facebook. Adelante, Marisol. Sí, vamos a trabajar en grupos pequeños en el Facebook. Se va a quedar trabajando Adriana y una servidora para que se queden con nosotros.
Y la dinámica va a ser que se elija un secretario por grupo para que dé la palabra a cada persona y haga un resumen de las respuestas. Este resumen le vamos a pedir por favor que lo escriba en el chat de Zoom, que esperemos los turnos en los grupos para hablar y no nos interrumpamos, que escuchemos atentamente a nuestras compañeras, compañeros, evitemos los juicios y los consejos y que se dé el apoyo en el equipo en cuestiones técnicas, porque como la sala principal se va a quedar con Facebook, no me va a ser posible acudir a apoyarles en sus grupos. Pero sé que ahí en el grupo siempre habrá alguien que pueda apoyar a que se activen audios, a que conecten sus cámaras. Si tienen alguna duda, pueden escribir en el chat y yo lo voy a poder ver desde la sala principal, por ahí les puedo contestar. Eso sería todo. Si gustas, Lulu, compartir las preguntas mientras se van formando los grupos, mientras inicia la formación. Aquí están las preguntas. Si gustan tomar una foto a su pantalla. ¿Qué sientes de pertenecer a la Iglesia de Jesucristo? ¿Qué sientes de tener como maestro a Jesús? Esa sería la primera cuestionamiento que nos vamos a hacer. El segundo, ¿qué sientes de pertenecer a la iglesia que es santa y pecadora? A una iglesia que es santa y pecadora. O sea, Padre Antonio, si tienes algún otro comentario que hacer respecto a las preguntas. Bueno, es que a lo mejor no hemos tenido suficiente conciencia de que la iglesia en sí es santa y pecadora. Es santa porque Cristo la habita, el Espíritu Santo habita en la iglesia, pero es pecadora porque está constituida por pecadores. Pues todos nosotros somos pecadores. Entonces, no debemos tener miedo de decir, pues mi iglesia es santa y pecadora, y por eso necesitamos ser reformables, ¿no? Nuestra iglesia, la iglesia siempre es reformable, ¿verdad? Siempre reformanda, se dice en latín. Entonces, siempre tenemos que estar en una actitud de cambio. No debemos nosotros de ser reacios al cambio. Debemos estar en una actitud de cambio. Bueno, gracias, Padre Antonio. Entonces, pues ya centradas las preguntas, pasamos a los grupos y regresamos de nuevo aquí a la sala para escuchar sus respuestas y entonces ya el Padre Antonio hace la conclusión final. En este momento nos vamos a ir a los grupos, vamos a estar 10 minutos y vamos a estar de 5 a 6 personas por grupo. Y nos comenzamos a trasladar a los grupos pequeños. Les voy a compartir entonces las preguntas para que nos hagan favor desde el Facebook. Nos contesten estas dos preguntas. Se las comparto en este momento. Aquí ya estás, Adriana. Muy bien, pues ya estamos en la sala principal y en esta sala tenemos a Yoloxochitl, ¿sí? ¿Sí pronuncié bien tu nombre, Yoloxochitl? Muy bien, tenemos también tenemos a dos personas que no tienen, a Sandra Luz Arellano, ya está aquí con nosotros también, y tenemos a más personas, pero no tenemos sus nombres. Saipa Dea,
2 y Huawei Y6 de 2. Pero bueno, mientras tanto, mientras ellas ojalá que pongan su nombre, Yolo, si eres tan amable, voy a resumir tu nombre. Si nos puedes dar tu apreciación acerca de estas dos preguntas que quedaron, ¿qué sientes de pertenecer a la Iglesia de Jesucristo? ¿Puedes activar tu audio si eres tan amable, por favor? Yolo. ¿Sí? ¿Puedes activar tu audio? Ya, listo. Ya lo activé. Muy bien. ¿Sí? ¿Sí? Ajá. Si nos puedes... Bueno, ajá. Me siento feliz. Estoy enamorada de mi iglesia, de católica, apostólica y romana. Uh-huh. Y me encuentro con mucho entusiasmo para seguir laborando dentro como instrumento de Dios. ¿Y qué sientes de tener un maestro, de tener como maestro a Jesús? Pues es lo mejor que me ha pasado. He estado tomando mis clases de Biblia y ya tomé mi curso para conocer la persona de Jesús. Y es increíble cómo nuestra percepción sobre las cuestiones de la iglesia se cambian completamente a partir de que conocemos la persona de Jesús. Yo creo que el problema en cuanto a la falta de fe es porque no conocen a Jesús, no conocen la persona de Jesús, conocen a la imagen de Jesús y esa imagen será la que como una educación familiar se les quiera proporcionar a los seres humanos. Es decir, dependiendo de la imagen que tenga la familia, es la imagen que enseñan a los hijos. Pero nunca se va a poder abordar una imagen más real si no se conoce la persona de Jesús. Y a partir de que se conoce, entonces se puede apreciar claramente la maravilla de lo que es su evangelio, su enseñanza y su proyecto de vida para cada una de las personas. O sea, para ti es algo muy diferente el conocer la imagen a conocer la persona. Claro, claro, porque por imagen podemos entenderla, aquella imagen que nos quiera mostrar el mundo, pero claro, si la imagen que quiere mostrar el mundo es una imagen deteriorada, pues es un Jesús deteriorado. Si es una imagen sacrificada en un concepto de sufrimiento, pues es una imagen equivocada también. Muy bien. Me gustaría, tú que dices que has estudiado la persona de Jesús, de haber estudiado la persona de Jesús, ¿qué nos puedes compartir que para ti fue de mayor impacto? Mira, precisamente cuando Jesús nació, él no sabía que era Dios. Él creció como un humano y él empezó a entender la misión que tenía. Fue conociendo su misión y es así como llega en una comunicación con Dios y descubre que él es parte de lo que es el Dios trinitario, pues. Pero al inicio Jesús era tan humano como todos nosotros cuando nacemos. Lloramos, jugamos, nos alimentamos, necesitamos la compañía de papá y de mamá. Y es por eso que era tan importante que María no estuviera sola, que tuviera su compañero, el padre que iba a darle una formación a Jesús. Y Jesús comienza a entender su misión a partir de que empieza a leer las escrituras también y a partir de que tiene una contemplación y una comunicación con Dios. Entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros entender? Que nosotros también tenemos una misión y que si nos equivocamos y que si en algunas veces fallamos, eso no nos hace desmerecedores del amor de Dios, sino por el contrario, nos hace tener más amplitud para poder comprender a los demás. Muy bien, muchísimas gracias. Es importante. Qué interesante, muchas gracias. Vamos con la primera pregunta, Carmelita. ¿Cómo estás, Carmen Esquivel? Tenemos varias respuestas del Facebook, está muy activo. A ver, adelante. Nos dice Zuli que se siente un gozo hermoso de pertenecer a la iglesia
y de tener a un fundador que le enseña todas las cosas y está para seguirlo. Nos dice Yolanda que siente que es parte de un grupo que acoge como a un hermano a las personas y que Jesús es como un hermano y modelo para su vida. Nos dice Irma que está comprometida a dar ejemplo, a que de verdad a hacer un testimonio de Cristo. Dice Zuli que necesitamos conocer más a Jesús para seguirle con una total firmeza y no dudar de la fe. Y nos comenta Alex que le da seguridad, le da paz, siente que está en manos del mejor maestro, que todo lo sabe. Confía mucho en que Dios rige su vida. Y para la segunda pregunta dice que siente que pertenecer a una iglesia que es santa y pecadora la hace saber que es aceptada y que unidas en comunidad, guiadas por el mejor maestro, vencerán. Muy bien, qué buenas respuestas. La verdad es Y que hay respuestas muy muchas profundas. respuestas, muy Muy bien. participativos. Vamos a escuchar a Carmela Esquivel. Carmelita, si nos puedes dar tu opinión, ya te vamos a dar audio. Ya lo tienes. Ya lo tengo, gracias. Sí, Adelante. pues yo me siento bien afortunada de pertenecer a nuestra iglesia porque miro cómo el Espíritu Santo ha obrado en ella desde el principio, ¿verdad? Entonces, me siento muy, muy afortunada con todas las experiencias que he tenido desde que me integré a AMSIF. Yo pienso que nuestro mejor maestro es Él y pues cuando uno lo sigue, cuando uno trata de ser como Él y que los demás te miren como Jesús, yo creo que es lo más importante que tenemos para hacer en la vida, ¿verdad? Entonces, al momento en que se mire a nosotros reflejados Jesús y saber que pertenecemos a esta iglesia que Él fundó, pues es la experiencia mejor que podemos tener, ¿verdad? Y pues con la ayuda del Espíritu Santo, pues me imagino que todo mundo se da cuenta cómo se mueve el Espíritu Santo aquí cuando esta iglesia está fundada por Jesús. Y así como lo dijo él, ¿verdad? Les dejo al Espíritu Santo. Así es. Qué maravillosa oportunidad tenemos, ¿verdad? Sí, muy bonita, sí. Muchas gracias, Carmelita. Bueno, y vamos a escuchar, tenemos aquí también a iPhone, no está tu nombre, si eres tan amable de darnos tu nombre, por favor, muñeca, déjame activar tu audio. Marisol, ¿puedes activar el audio? Tenemos aquí en la sala. No puedo, pero mientras lo activas, nos dice Ana que Jesús es su gran maestro, guiándola, acompañándola y que se siente muy feliz en su compañía. Gloria nos dice que es muy satisfactorio formar parte de la iglesia, que se siente muy segura y confiada. Nos dice Perla Chávez que tener a Jesús como maestro es estar inspirada y tener el modelo humano de cómo debemos vivir la vida. Nos dice Mirna que se siente privilegiada de pertenecer a la iglesia. Muy bien. Bueno, ya vamos a escuchar entonces. ¿Cuál es tu nombre, muñeca? Sí, hola Adriana. Hola, Deni, ¿cómo estás? Sí, Gusto en saludarte. Hola a todas, sí, ella es mi maestra, nuestra animadora, no le gusta que le llamemos maestra, pero fue mi animadora de familia. Así es, así es. A ver, bueno, pues me gustaría que nos platicaras, que nos dijeras cuál es tu sentir al respecto de estas preguntas. La primera es, ¿qué sientes de pertenecer a la Iglesia de Jesucristo y de tener a Jesús como maestro? Sí, pues me siento afortunada también. Ay, perdón, se va a apagar el teléfono. Ya estamos entrando a la sala. Me siento afortunada y estoy... Que sepas, Adriana. Ok, muy bien. Okay. Sí, pues nada más. Así brevemente, me siento afortunada y voy en el camino aprendiendo. Muy bien. Bueno, pues la coincidencia de todas las que estamos aquí en la sala principal es que somos muy afortunadas de pertenecer a esta iglesia, ¿no? Que somos muy afortunadas de tener en el camino a Jesús y yo quiero invitarlas, por favor, como no hubo la dinámica de los otros grupos de que hubo una moderadora, que cada una de ustedes en el chat escriba su respuesta de estas dos preguntas, recordándoles que la primera pregunta es, ¿qué sienten de pertenecer a la iglesia de Jesucristo?
y de tener a Jesús como maestro. Y la segunda pregunta es, ¿qué sienten de pertenecer a una iglesia que es santa, pero que también es pecadora? Entonces, que cada una de ustedes, por favor, escriba, porque esas preguntas, déjenme decirles que quedan allí. Nosotros después las grabamos y las guardamos y las analizamos y las mandamos también al Padre para que Él tome las respuestas, ¿no? Entonces, es muy importante su participación. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar en esta sala principal con su servidora. Me encantó verlas, Denny, me encantó verte y que tus chamacos te dieran oportunidad de estar aquí. Sí, gracias. No encendía la cámara porque estaba durmiendo la bebé, pero ya se durmió. Ah, qué bueno. La bebé también nos acompañaba en las sesiones de familia. Ella forma parte también. Muy bien. Sí, Pues así en es. estos momentos yo creo que ya se van a empezar a integrar las demás congresistas aquí en el chat. Mientras tanto, Marisol, ¿quieres leer algunas de las respuestas del Facebook? Por favor. De hecho, ya están todas integradas. No sé si por ahí Ajá. está el padre Antonio. Ya estamos todas aquí en la sala, Adriana. Muy bien. Bueno, gracias. Adelante. Creo que tendríamos que leer algunas de lo que nos compartan, algunas respuestas para ya hacer la conclusión de nuestra reunión. Muy bien. ¿Quieres que lo Bien, lea, si Lulú o gustas. Martita? Dice, se siente un enorme gusto, un placer, muy dichoso, un privilegio porque soy parte de un todo, esa sensación de pertenencia. Laura Costa en la primera pregunta dice, nos da un alivio, consuelo y esperanza porque confiamos en Cristo. En Él confiamos, esperamos y creemos, un privilegio. América Ruiz, sentimos lo mejor del mundo, nos sentimos muy orgullosas de pertenecer a una iglesia verdadera porque tenemos un Dios cercano a nosotras, feliz y deseo de conocer más nuestra iglesia. En la segunda pregunta dice, es un consuelo de que Él siendo Dios nos escogió y eso nos da seguridad y bienestar. Tenemos la respuesta de María Soledad Torres, que estuvo con Ceci Couré de Cuernavaca, con Alfonsina de Mochis y Lucila de Hermosillo, y dice, creemos que tenemos un compromiso de ser y pertenecer a la iglesia de Jesucristo y felices de que Él sea nuestro guía. Y en la segunda pregunta responden, nosotros somos pecadores y tendremos que luchar contra el pecado, pero al final Jesús es misericordioso y Él es santo. Irene de Chihuahua dice, nos sentimos amados, bendecidos de pertenecer a la Iglesia de Jesús. Es un privilegio de tenerlo como maestro y guía. Y Ani de los Reyes, con el equipo de Rocío, Coco Zavala, coinciden en ser honradas porque fueron llamadas por su nombre, privilegiadas, estar en el mismo camino. Marcela Esquivel, la primera pregunta, sienten una gran satisfacción y un privilegio. Carmen Aguayo, en el grupo que le tocó, llegaron a la conclusión de que son privilegiadas. Bueno, la palabra es el privilegio, satisfacción, alegría y agradecimiento, Lulú. Así es. Gracias, Adriana. No sé, Marta Alicia, si gustas leer unas 4 o 5 respuestas más de las que están compartiendo en nuestro chat. Sí, Lulu, aquí Laura Angelina Conchita y dice que es nuestra vida de un lado santo y un lado pecador, y la iglesia, su santidad es que Cristo es el centro de la misma y humana y pecadora, porque está dirigida por humanos que fallan igual que nosotros lo hacemos cada día. América dice, somos pecadoras y estamos ahí porque nos dio los sacramentos por ser un Dios misericordioso. Esta es una iglesia santa y pecadora y nos permite aprender para ser mejor y prepararnos para llegar a ser santas. Aquí no tiene, bueno, tener como maestro a Jesucristo es quien nos enseña, nos guía, nos envía, vamos caminando de su mano y de todo lo que podemos en Cristo que nos fortalece, responde a ese llamado de acuerdo con el Espíritu Santo. Uno puede conocer sus dones y ponerlos al servicio de los demás. Esos son los... Gracias, gracias Marta Alicia. Sí. Pues como dice Adriana, ¿no? Coincidimos en el agradecimiento, en la satisfacción y en el gusto de pertenecer a esta iglesia que nos acoge.
Pues te doy la palabra, Padre Antonio, para cerrar tu conferencia. Muy agradecido de que estés con nosotros. No te logro ver en la pantalla, pero puedes activar tu micrófono. Pues no se quiere activar. Ahora sí ya. Ya te escuchamos, bien. No, pues yo estoy, ¿cómo se llama? Estoy agradecido de que me hayan dado la oportunidad de participar en este Te congelaste, encuentro Padre. virtual. Lo sentía con la responsabilidad de presentar pues diferentes aspectos que hemos vivido en la iglesia para que sintamos que somos una iglesia que va caminando. 20 siglos de iglesia es ya muchísimo tiempo y realmente la permanencia en la iglesia se debe a que Jesús la sigue permaneciendo, ¿no? La sigue conservando. Él nos ha dicho, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, los imperios han caído, o sea, ¿cuántos imperios han pasado antes de la iglesia y después de la iglesia? Y la iglesia permanece. Y es por eso, precisamente por la asistencia de Cristo, la asistencia del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que decir, pues sí, los defectos nuestros, los pecados nuestros afean a la iglesia, pero pues a final de cuentas somos una familia, ¿verdad? Y en la familia pues nos ayudamos y nos aceptamos y seguimos trabajando juntos, caminamos juntos, ¿verdad? ¿Cómo nos han dolido las críticas que han venido de muchas gentes, de lo que hemos vivido últimamente en la iglesia? Pues nos duele, ¿verdad? Pero a final de cuentas decimos, pues esta es nuestra iglesia, no hay más, ¿verdad? Y pero si nos vemos todo lo que hemos vivido y sobre todo en nuestra experiencia, en nuestra participación en la iglesia, porque todos somos discípulos del Señor y hemos sido llamados a ser evangelizadores, a ser proclamadores de su palabra. Entonces nos sentimos pues confortados, ¿verdad? Nos sentimos realmente tomados en cuenta por el Señor, llamados por Él personalmente. Y pues yo siento que el Señor me ha llamado para vivir con Él y pues con Él quiero vivir y morir. ¿Ah? Pues muchas gracias, Padre Antonio Díaz Fonseca, porque en este corto tiempo nos diste a conocer los puntos muy importantes de nuestra iglesia, de su pasado, de su proceso de desarrollo, entender cómo la iglesia es santa y pecadora, pero darnos cuenta que es una iglesia perfectible, es una iglesia como nosotros los humanos, que podemos ser mejores cada vez, y eso pues nos provoca caminar juntos. Creo que la iglesia es la que nos da la identidad. Si no existiera la iglesia no estaríamos aquí reunidos en comunidad. La iglesia nos une y entonces pues una iglesia con un rostro muy humano nos invita a pertenecer, nos invita a mejorar, nos invita a descubrir que la institución, la iglesia, que somos todos nosotros, podemos ser mejores. Y nos invita a que la respetemos, claro, a que no nos dejemos llevar por lo que otros dicen de nuestra iglesia, si es nuestra, si somos nosotros mismos. Criticar a la iglesia es criticarnos a nosotros. Y pues con todas esas actividades que nos comentas de las mujeres católicas del mundo de hoy, pues también nos invitas a que tenemos que descubrir cuál es nuestro papel como mujeres protagonistas hoy en la historia de nuestra iglesia. Y pues nos quedaremos... Y las mujeres no están dormidas. No. No están dormidas. Espero que están las activas. mujeres también no estemos dormidas. Y podemos también tener proyectos y decirle sí al Señor en nuevos proyectos.
que Él nos ilumine. Pues muchísimas gracias y te cedo para la palabra a Marta Alicia y al Padre Jorge. Sí, gracias, Lulú. El padre Jorge se tuvo que retirar, así es que te dejo saludos, padre Antonio, con un agradecimiento muy fuerte. Ya sabemos que andan muy ocupados ustedes en este momento. Y te agradecemos mucho, de parte de todas, te vamos a entregar virtualmente tu agradecimiento por estar con nosotros en este congreso. Muchas agradecimientos en el chat, ya te los haré llegar personalmente a tu correo. Y qué bueno que nos pudiste acompañar. Fue un refrescar muchas cosas que a veces se quedan dormidas, aunque tú dices que no, pero sí a veces es importante reconocer cómo en dónde estamos y por qué estamos viviendo este momento histórico. Entonces, sí, Marisol, podemos poner de todas, con mucho cariño, te entregamos AMSIF Internacional. Agradece al padre Antonio Díaz Fonseca por su participación en el primer Congreso Virtual Internacional AMSIF, un plan para resucitar, 19 de junio del 2020, es Lulú Espinosa de Araiza y Marta Alicia Parra, una servidora. Muchísimas gracias, padre. Te abrazamos y te deseamos un buen fin de semana. Entonces, gracias a todas ustedes y a todos ustedes, porque ahí hubo un hermano que dice, ahí también estamos aquí varones, ¿no? Exactamente. Sí. Yo ahorita, si me permites, Lulú, que nos recordó mucho ahorita los inicios de AMSIF, el padre Antonio, quiero recordar que me recordé que el domingo es cumpleaños de Carmelita. Sería cumpleaños de Carmelita, cumpliría 95 años. Entonces, pues ahí en el Rosario, ¿verdad? Vamos a agradecer por su vida y por haber escuchado. En la misa. Sí, claro que sí. La recordaremos con mucho cariño. Estamos aquí unidas porque fue una mujer que dijo sí, como todas las que estamos aquí. Gracias y nos vemos dentro de 8 días. Bueno, no es cierto, el martes, ¿verdad, Lulú? Así nos vemos el martes con la encuesta y el próximo viernes continuamos con nuestro congreso virtual para que estén pendientes de recibir la información. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Gracias, padre. Igualmente, buenas tardes a todas. Bendiciones a todas. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, Marisol. No, gracias a todos ustedes y a todas y a todos, porque para que no nos reclamen, porque también hay señores que están amablemente dentro del Congreso. Que Dios los bendiga. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Padre Antonio. Saludos a todos. Gracias a ustedes. Gracias, Padre. Hasta luego. Bendiciones.